Nuestro tema de hoy son los elementos químicos. Toda sustancia que esté constituida por un solo tipo de átomos, entonces digo que es un elemento. Un ejemplo, una varilla o una lámina de oro. Si todos los átomos son de oro, entonces elemento oro. Igual que si tengo una varilla de hierro y todos los átomos son de hierro, entonces el elemento hierro. Ahora, un elemento químico se diferencia de otro por el número de protones. Ejemplo, el hidrógeno tiene un solo protón, el helio tiene dos, el litio tiene tres. De entre todos los elementos que hay en la tabla periódica encontramos 118, de los cuales 95 son naturales y algo especial, del 96 al 100 que también son naturales, en este momento no se encuentran sobre la faz de la Tierra, sino que tienen que ser sintetizados en el laboratorio, porque han desaparecido. El resto de elementos del 100 en adelante son artificiales, porque resulta de que ellos, a medida que el número de protones crece, el núcleo crece, entonces el tiempo de vida media de ellos es más corto, es decir, los sintetizan y se descompone en otros elementos. Los elementos químicos se representan por símbolos, y esos símbolos pueden ser de una letra, y entonces siempre la primera letra va a ser mayúscula y la que le sigue es minúscula, para este caso el sodio. Otros tienen una sola letra, pero siempre debo escribirla con mayúscula, igual que el oxígeno. El litio tiene dos, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula, igual que el magnesio y el manganeso. Ahora, los nombres de los elementos químicos pueden depender del griego, del latín, del inglés. Puede darse como conmemoración a ciudades, a astros, dioses o al color. Ejemplo, el hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque de ahí partió el hidro, que es el agua. El helio, representando el sol. El cloro, por su color que es verde, por la clorofila. La plata, argentum, que ese es en latín. Potasio, calium. Selenio, luna. El escandio, con hacer conmemoración a Escandinavia. Argón quiere decir que es inactivo. El organesón, debido a su creador, que fue un ruso, Organesón precisamente, y el europeo en honor a Europa. Ahora, los elementos pueden estar en estados sólidos como el sodio, potasio, hierro, aluminio, plata. En estados líquidos hay dos, que es el bromo y el mercurio. Y los gases como por ejemplo el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro y flúor. Ahora, hay dos elementos químicos que funden a temperatura ambiente, ¿no? Como por ejemplo el cesio, que pasa del estado sólido al líquido a 28.4 grados centígrados, e igual que el galio, es a 29.8 grados centígrados. Presentación natural. Hay unos que son monoatómicos, es decir, que pueden presentar una sola unidad de átomos. Caso del sodio, el potasio y el hierro. Otros son diatómicos. ¿Qué quiere decir? De que son más estables cuando está, por ejemplo, el hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, igual que el oxígeno con otro átomo, el nitrógeno y el cloro. Hay otros o triatómicos, ¿sí? Como por el ozono. El ozono es una especie de oxígeno, pero su fórmula molecular es O3. Y otros tetraatómicos, como por ejemplo el fósforo. Ahora, los elementos químicos también tienen isótopos. ¿Quiénes siendo los isótopos? El mismo elemento, pero con diferente número de neutrones. Voy con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo protón en los tres isótopos, pero en este no tiene neutrones, en este tiene uno y en este tiene dos. Entonces son elementos iguales, pero con diferente número de masa o de neutrones. Pero el elemento que más isótopos tiene es el estaño, que tiene 10 isótopos. Hay otros isótopos que son inestables, que les llaman radioactivos. Por ejemplo, el uranio, que hay del 232 al 238. Y el carbono, que hay 12, 13 y 14. Esos son porque se descomponen en otra clase de átomos. Ahora, el elemento químico más de mayor densidad es el osmio. Y le sigue el iridio, que es de 22.56 gramos por centímetros cúbicos. Y el que menos pesa de todos es el hidrógeno,
cuya densidad es de 0.084 gramos por centímetro cúbico. Un elemento químico se puede transformar en otro. Entonces, el uranio se puede transformar en torio y en helio. Ahora, dentro de elementos hay unos que son metales, y la característica de los metales es de que son conductores de la electricidad y conductores del calor. Forman cationes y forman bases o álcalis. Por decir algo, la soda cáustica es un álcali o una base. Otros son no metales, y entonces la característica de ellos es que forman ácidos y aniones. Un ejemplo de ácido puede ser el ácido sulfúrico. Ahora, hay un elemento químico que lo nombraba aquí, que es el carbono 14. El carbono 14 se forma de esta manera. El nitrógeno, por radiaciones cósmicas, se transforma en carbono. Luego ese carbono 14 reacciona con el oxígeno y forma CO2. Las plantas, en el momento de la fotosíntesis, toman ese CO2 y los transforman en alimentos. Esos alimentos son ingeridos o tomados por los animales. Los animales mueren tomando ese carbono radiactivo y después de la muerte comienza a desintegrarse. Esta es la explicación del por qué con el carbono 14 se puede determinar la edad de los restos fósiles. El promedio de vida o tiempo de vida media del carbono 14 es de 5.730 años. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo tengo, por ejemplo, 1 gramo de materia orgánica con carbono 14 hoy, dentro de 5.730 años se transforma en la mitad, o sea, 0.5 gramos. Se necesitan que transcurran otros 5.730 años para que esa mitad se transforme en 1/4 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a eso, entonces en el laboratorio se puede determinar la edad de un resto fósil, llámele de una planta o del hueso de un animal. Bueno, entonces ya saben que la gente que más sabe, entonces lee, experimenta, sabe preguntar y escucha. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete al canal, compártelo, dámele un me gusta.